¿Cómo se sostiene la huelga de los maestros? La gran mayoría trabajan en el sector privado también. Entonces van a la clase a la privada y están en huelga en la pública. Y los pelados de las escuelas públicas sin clase. Me decía alguien ayer, aquí que estábamos hablando del tema de la leche, que es lo urgente que es que los pelados vuelvan. No pasa solamente por el tema educativo. Eso al final tú tomarás tu decisión que vas a hacer en la vida. Pero el problema en Panamá es que los pelados toman leche y comen en la escuela. Y en Panamá hay mucha gente que en su casa sale sin desayunar, porque no tienen. Y es en la escuela donde esa carencia se satisface. Además de que ni hablar cuando... Ya está con nosotros listo con la tertulia de martes, don Néctor González. ¿Cómo estás, Néctor? Buenos días, Guillermo. Había unos tertulianos aquí. Yo el único que veo llegar temprano es Arturo Arango. Porque él sabe que siempre va a haber una silla vacía. Él sabe que hay una silla vacía que como que no la quieren. Entonces el tipo está haciendo los deberes, ¿no? No sé. Yo estoy pidiéndole cambios al gobierno y yo no los hago. Ah. ¿Sabes, Guillermo, que salgo de la casa, llego a la ciudad temprano a trabajar, estoy viendo una ciudad tranquila, pero yo creo que el tema es que muchos panameños se andan en una incertidumbre. ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar la otra semana? Yo creo que es importante que ya rápidamente volvamos a la normalidad. ¿Sabes cómo te das cuenta? El mejor lugar para darte cuenta del nivel de incertidumbre es la fila del metro. Pero no la fila para entrar al metro. La fila más larga que tiene el metro es para recargar la tarjeta. Te cuento. La mayor parte de los panameños no meten $20 en la tarjeta. Ni 10. Meten justo lo que van a usar ese día. No sé si tú sabías eso. No, Entonces, sí. A la hora pico, a cualquier hora pico, hora de salida del trabajo, vete a una estación del metro. No entres, quédate parado en la entrada y vas a ver un fila. Y yo nada más que lo he visto en Panamá, yo no lo he visto en otros países. La fila más larga que tiene el metro no es para entrar al vagón, es para pagar. Entonces se acercan ¿cómo se llama? Al aparato. Y ahí entonces le echan los $2 o el dólar. Y eso lo hacen. Y eso no es ahora, ¿eh? Eso ha sido desde que se inauguró el metro. Pero ahora la fila da el doble. Precisamente por lo que tú estás diciendo, porque la gente no sabe si va a tener trabajo mañana. La gente no sabe si va a tener plata mañana. O si va a pasar algo mañana y no se quiere gastar toda la plata en algo que de repente no va a tener que hacer el día siguiente. Entonces, ¿qué hacen? Llevan su dólar, hacen la fila, prefieren hacer la fila 10, 15 minutos, Néstor. No estoy hablando de una fila que se mueve rápido. Porque no todos tienen la habilidad de... Porque estamos hablando en su gran mayoría de gente mayor. Gente de más de 40, de más de 35 años. Y no todos tienen la gran habilidad de marcar las cosas para que salga rápido. Entonces, tampoco los aparatos son los más amigables que tenemos. Y esa es una fila que se demora. Vete a cualquier estación, cualquiera, haz el ejercicio hoy, que puedas, acércate a una estación 4:30, 3:30 o en la mañana y vas a estar con un filonzón de gente metiendo plata en la tarjeta. Sí. ¿Sabe otra cosa también, Guillermo? El domingo la iglesia San Francisco de Asís de la Caleta, donde yo soy feligrés, el padre Yacir, decidió pues celebrar un jubileo en la catedral y hacer la misa en la iglesia de la catedral. Uh-huh. Y lo que hizo es que no hubo misa durante todo el domingo en la iglesia de la Caleta y solamente una misa a las 12 del mediodía. Y que asistieran todos los feligreses y hacer una pequeña procesión que salió de la Plaza Herrera hacia la Plaza de la Catedral y entrar a la misa. Lo que hice fue, para no llevar carro, pedí que me dejaran por la avenida Central. Me bajé y empecé a caminar y pensé, bueno, voy a parar en el café Coca-Cola, desayuno algo, me tomo un café antes de llegar a la Plaza Herrera y estaba el café Coca-Cola lleno.
no había una silla. ¿En serio? La barra estaba llena. Después seguí caminando y sí vi muchos turistas caminando en el Casco Viejo. Es más, cuando salimos como a las 11:15, en la pequeña procesión hacia allá, bastantes turistas en la calle salían, tomaban fotos, parados en la acera. O sea que hay un movimiento en Panamá importante que muchas veces el panameño no lo ve, y yo creo que esas son cosas positivas de las cuales hay que hablar de nuestro país. A pesar del desastre comunicacional del gobierno, porque también hay que decirlo, el gobierno ha sido un desastre, y entiéndase por favor, cuando digo desastre comunicacional, no hablo de la Secretaría de Comunicación del Estado, hablo de la proyección del propio gobierno. Ministros que no generan empatía cuando hablan, o sea, que salen en televisión o hablan en la radio y te dan a apagarlo o no verlo, porque a pesar de que dicen cosas inteligentes, la forma en la que lo dicen es a veces despectiva. Hay algunos ministros que desaparecieron y tú no los ves, y eso también es parte de una comunicación no efectiva. O sea, tú tienes que aprovechar todos los espacios. Aquí tú le ruegas a los ministros que vayan y no van. Prefieren ir a donde le dicen de todo al presidente. Yo ayer que veía el pescozón que le metieron al pobre Macron, lo comparaba a Macron con el gobierno nacional. Yo, mira, así es el gobierno, ¿eh? Si tú le entras a pescozones, te quieren. Pero si no, entonces te ignoran. Pero bueno, cada uno busca su destino. A lo que iba es de que, a pesar de eso, el país se mueve. El aeropuerto de Tocumen. El aeropuerto de Tocumen está funcionando 24 horas perfectamente bien en todo este tiempo sin ningún problema. O sea, los ingresos que hay ahí van aumentando, tengo entendido. El canal de Panamá. ¿Ha parado el canal de Panamá? ¿La zona libre ha tenido algún contratiempo? ¿El Panamá Pacífico? O sea, las grandes operaciones del país, las grandes industrias, el sector los bancos que yo sepa no han parado. Yo no he escuchado a ningún gerente de banco decir que tuvo que cerrar el banco porque hubo un problema. Sí, es que lo que pasa justamente, Guillermo, lamentablemente el panameño le presta más atención a las cosas negativas, claro, y no a lo positivo. Entonces, se para en la mañana y sí he visto que los medios de comunicación tradicionales por lo menos han tomado conciencia de que esto no se trata de estar las 2 horas de noticiero pasando a quién hirieron, a quién mataron y demás. Aquí el panameño necesita noticias positivas, porque eso ayuda al estado de ánimo y ayuda a generar, Guillermo, en la calle. Esto no se trata de una negatividad, de que todo está mal. Claro que en este momento hay algunas situaciones que tienen que mejorar, y tanto el gobierno como los gremios tienen que ver cómo ponen su mejor parte para poder dirimir cualquier tema que tenga a fin de continuar con esto y acabar con esto, y principalmente con el tema de las escuelas, quienes nuestros estudiantes son los más afectados. Pero el país necesita noticias positivas. Y 2 carteras muy importantes que son las que deberían de estar en los medios de comunicación todos los días hablando de cosas positivas de lo que se está haciendo, es el ministro de Vivienda y el ministro de Obras Públicas. En otros países... Yo entiendo a veces que puede decir, no, lo que pasa es que yo no soy político, soy técnico, pero es que esto no se trata de ser político técnico, un tema de comunicación, hablar. Si tú quieres ser técnico, quédate en tu empresa. Así es, un tema de hablar, qué es lo que se está haciendo. El gobierno es político. O sea, puede ser un gobierno tecnócrata, pero al final es político. Mira, fíjate, la Asamblea hace unos meses aprobó una nueva ley de intereses preferenciales. Hay muchas dudas al respecto porque yo me la he leído y hay algunos vacíos que hay que aclarar, y algunas personas han salido en los medios indicando de que hay algunos temas con los bancos, de que están poniendo muchos peros en este momento porque la situación con la nueva ley de intereses preferenciales es que vas escalonado. Cuando terminas en el nivel que estás, a los 3, 4, 5 años, ya se te acabó el beneficio que tenías. Entonces tienes que ponerte de acuerdo con el banco. Uh-huh. Y eso hay que regularlo,
hay que reglamentarlo, pero entonces son los temas y las leyes que se impulsan buscando algo bueno, y lo que ocurre es que se pone algunos obstáculos, pero dejando ahí es donde... discrecionalidad y demás a fin de continuar con ese beneficio que se tiene. Pero es que tienen que salir las autoridades y las personas encargadas de este tema a hablar y comunicar. ¿Por qué? Porque el promotor tiene una herramienta de ventas. Oye, mi casa está abajo de $120,000, tienes un beneficio. Pero el que está comprando piensa que ese beneficio es a los 20 o 25 años que el banco le dé el préstamo hipotecario, pero la realidad es otra. Entonces, son temas que hay que salir a hablar y comunicar a fin de que la ciudadanía sepa cuáles son las oportunidades que tiene. Entonces, a eso es donde yo voy, Guillermo, ¿no? O sea, hay que comunicar, el funcionario tiene que hablar y no necesariamente hacer una autoridad reactiva a salir a hablar cuando me están dando palo o hay un cuestionamiento. Hay que anticiparse y conversar, hablar, comunicar. En este momento, la Vía Porras y algunas otras calles están con el tema del saneamiento de la bahía. ¿Tú crees que todos los panameños que viven en la ciudad capital o en las áreas aledañas o que tienen que tomar esas rutas para llegar a sus hogares saben de qué se trata eso? No tienen idea. Bueno, por eso mismo. No tienen idea. Porque no se habla de eso. No se habla de eso. La tuneladora, una gran obra que están haciendo. Yo tendría una cámara puesta ahí permanente. Una tuneladora. Yo que por lo general yo trato de leer y ver cómo a todo, yo ni siquiera qué porcentaje ni cómo ¿Tú va sabes qué cosa la interesante tuneladora? hizo el MOB en la época de Mireya Moscoso? De Mireya Moscoso, que pusieron una cámara cuando apenas había streaming para que la gente viera el avance del puente centenario. O sea, esas son iniciativas pendejas que están ahí. Yo le dije a la gente de Tocumen, vino la gente de comunicación de Tocumen el otro día. Yo le dije, ¿ustedes por qué no ponen 2 cámaras ahí en Tocumen mirando para la pista? Para que la gente vea. Y aquí aterrizan aviones como si fuera un portaavión. Y eso, cuando tú pones aeropuerto de Tocumen en vivo, que baja un avión, sube otro, da la impresión de que es un país donde pasan cosas. ¿Y cuánta gente entra ahí? No, 10, pero 10 al día. Y cosas positivas, Guillermo. Son varios miles después. O sea, lo que te quiero decir es que son vainas positivas. El canal de Panamá. ¿Por qué no hay cámaras mirando el tránsito del canal de Panamá? ¿Qué es que la parte de... No, que seguridad. A ver, háblame de seguridad para ver. Si los miradores esos del canal están puestos en unos lugares que dejan todo vulnerable. ¿Entiendes? O sea, el canal de Panamá de por sí, por su forma, es indefendible. Por eso que tenemos el tratado del canal. Entonces, no me vengan con esas pendejadas. Sencillamente no les da la gana. No hay iniciativa. O no les gusta, pues. ¿No? Pero son cosas que están ahí, son gratis, fáciles de hacer y no se hacen. Pero no puede ser, y es lo que yo decía más temprano, que el país se centre en los que tienen algún conflicto. ¿Cuál es el problema de la gente de los hospitales? Los médicos, dicen que estaban apoyando, no sé qué. Me contaban que la ley, lo busqué y efectivamente lo dice, la nueva ley, tú sabes que los médicos les encanta eso de dejar su consultorio en el seguro y se a la privada. Bueno, la nueva ley te obliga a que si tú vas a hacer eso, tú tienes que pedir una licencia sin sueldo en la pública. Antes se hacía y no importaba qué pasaba porque el que sufría era el paciente. Ahora tú tienes que pedir una licencia para hacer eso. Claro, por supuesto que a los médicos no les ha gustado. Claro. Es que también otra cosa, Guillermo, es que y eso aplica a la enfermera. Ellos tienen que cumplir un horario. Pero por otro lado, yo no sé si hay alguna resolución o es una práctica consuetudinaria que ha quedado de años de que es que si yo atendí X número de pacientes y yo lo hice antes de que terminara mi jornada, ya yo terminé. Por decir un número, bueno, es que yo tengo que atender a 50 pacientes y con eso ya yo cumplí mi jornada. Eso no funciona Entonces, así. bueno, sí, pero es una práctica
que se hace. No, yo sé que lo hacen funciona los así, médicos. sí. No hay nadie, me voy. Correcto, ya atendí a 40, 60, que es la media, lo que yo tengo que atender al día, y ya terminé. No, que no funciona así. Y la otra práctica que hay es que unos están en la mañana en el seguro y los otros están en la tarde en el Ministerio de Salud. Por eso es que muchos se oponen a unir los dos sistemas en cuanto a asistencia médica. Así mismo. Entonces, aquí también estamos en un país... ¿Cómo se sostiene la huelga de los maestros? La gran mayoría trabajan en el sector privado también. Entonces, van a la clase a la privada y están en huelga en la pública. Y los pelados de las escuelas públicas sin clase. Me decía alguien ayer, aquí que estábamos hablando del tema de la leche, que es lo urgente que es que los pelados vuelvan. No pasa solamente por el tema educativo. Eso al final tú tomarás tu decisión que vas a hacer en la vida. Pero el problema en Panamá es que los pelados toman leche y comen en la escuela. Y en Panamá hay mucha gente que en su casa sale sin desayunar. Porque no tienen. Y es en la escuela donde esa carencia se satisface. Además de que ni hablar de los lugares donde los pelados corren peligro en su casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Panamá? Mucha gente que hay violencia intrafamiliar, hay problemas en la familia por alguna razón, y la escuela es el refugio. Y hoy por hoy no está tan lejos de ese refugio como pasaba en la pandemia. Están a expensas del maltratador o la maltratadora. ¿Quién arregla eso? Pero entonces el profesor está en la cosa comunista, ¿no? Solo el pueblo salva al pueblo y no sé qué otras estupideces. Sí, porque es que la verdad es así. Mira, yo ya te digo, mi primera carrera es de ingeniería. Yo cuando entramos como 450 estudiantes. Y nos graduamos poquito. Y yo siempre me pregunto, ¿qué se hicieron los otros 400? ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasó con ellos? Muchos dan clases, man. Entonces, el magisterio no puede ser ese sitio donde, bueno, no digo a ningún lado me vaya. Debe ser lo contrario. Debe ser difícil ser profesor. Debe ser una referencia. En otros países, cuando tú dices profesor, es un tipo respetado, es el que llaman a la televisión para explicar cosas. Yo te decía el otro día, cuando estaba de vacaciones, puse la televisión, los 5 que hablaron de 5 diferentes temas, y había una huelga de productores de maíz, no me acuerdo qué cosa. Llamaron a un profesor de Oxford y llamaron a un profesor de no sé qué vaina. Todos eran profesores con sus vainas atrás. Salió con el campus atrás. ¿Por qué? Porque esas son las referencias de la sociedad. Aquí en Panamá, dime tú qué profesor voy a llamar yo para hablar de economía. Sí. Dime un tema y yo se los dije a ellos aquí. Dígame los nombres de lo que ustedes quieren que yo utilice para... Bueno, te lo vamos a mandar. Ni sabían. ¿A quién? No saben. Entonces, si ellos mismos no hablan sus vainas. La academia aquí en Panamá no lo hace. Un día vinieron aquí, la Universidad de Panamá tiene una empresa de carnes muy interesante que satisface la necesidad de los estudiantes en las cafeterías de primer nivel. Estaban aquí y ¿te acuerdas? Lo estaban llamando los otros profesores que estaban escuchando, que querían saber más de eso. Nadie sabía, ni ellos mismos. yo lo estaba viendo aquí. Tema de comunicación. El tema de comunicación. Entonces, hacen las cosas, pero nadie las sabe. Lo que está pasando es que las instituciones han dejado que... ¿Qué pasa allá afuera? ¿Ah? ¿Pero que tiene algún problema? ¿Está gritando? ¿Qué le pasa? ¿Tuvo un problema en la casa? Pregúntale si tiene un problema en la casa. ¿Todo está bien en la casa de él? Aquí hacemos radio, ellos saben eso. Dile, por favor. Lo que pasa, Guillermo, es que lamentablemente muchas instituciones han dejado que las redes sociales sobrepasen sus capacidades de comunicación y lo que la ciudadanía está recibiendo es quien está atrás de hacer comentarios, escribir y demás, ver y se alimenta de las noticias o de los comentarios que hacen algunas personas en
las redes sociales. Ese es otro tema. muchas Yo no sé veces de cuándo no es es que lo- se gobierna en las redes sociales. El miedo que le tienen. Yo he sabido de varias decisiones que se han tomado porque en las redes sociales salió X. Oye. ¿Y ya? Sí. No puede ser. Si tú ganas... si tú... A ver, el voto popular te da un mandato. Tú tienes que respetar eso. Pero después no vas a gobernar con el ciberespacio. Para esa vaina gobernamos con la Ouija. Jugamos Monopolio. Pero no puede ser. O sea, tras que las redes sociales son manipulables, que ese es parte del problema. De repente no se entiende a cierto nivel de edad. Y quizás eso sea. Piensan y que, ay, mira cómo me están atacando. ¿Has salido a la calle para ver qué tan real es eso? No lo hacen. Entonces se conchan en su burbuja, miran el mundo a través de las redes sociales y se mueren de miedo. Y eso es lo que pasa aquí. Pero bueno. Don Diego, hacemos la pausa, ¿le parece? Vamos a la pausa. Esta es La Mañana Ancon por Radio Ancon.